Durante décadas, el Perú fue un país fragmentado en departamentos que no dialogaban entre sí. En los años 80 nació la idea de unirlos, de crear algo más grande, regiones con poder propio, con voz propia. En 1988, el gobierno de Alan García promulgó la Ley de Bases de la Regionalización. Te pido que me ayudes a hacer del gobierno una acción de fe por la libertad, la revolución y la justicia. Y el 20 de enero de 1989 creó 12 regiones mediante la agrupación de departamentos. Alan García habló de igual a igual con los sectores marginados de la sociedad peruana. Era la primera vez en la historia republicana que el Perú intentaba gobernarse desde adentro, desde abajo. Y los precios seguirán subiendo por un tiempo. Pero la reforma nació mal. Las regiones no tenían recursos fiscales propios. Todo dependía de la voluntad del gobierno central. Sin dinero, sin autonomía real, el experimento se desmoronó antes de consolidarse. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori impuso un autogolpe de Estado. Cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial y disolvió los gobiernos regionales. Y me he sentido en la responsabilidad. En su lugar, instaló los CETAR, Consejos Transitorios de Administración Regional, autoridades nombradas a dedo desde el Ministerio de la Presidencia. El país volvía a tener un solo centro de poder: Lima. Septiembre del año 2000. Una grabación cambiaría la historia del Perú. El Frente Independiente Moralizador hizo pública la grabación. Vladimiro Montesinos, asesor presidencial y jefe fáctico del CIN, entregando fajos de dólares a un congresista de la oposición para comprarlo. Era solo el primero de decenas de videos. La red de corrupción del fujimorismo quedaba al descubierto ante todo el país. Fujimori abandonó el país usando como pretexto la cumbre APEC. Desde Tokio, el 19 de noviembre del año 2000, envió su renuncia por fax. El Congreso se negó a aceptarla. En su lugar, lo destituyó por incapacidad moral permanente. Valentín Paniagua, cusqueño, abogado, militante de Acción Popular, asumió con una sola misión: devolver la democracia. En 8 meses renovó el Poder Judicial, liberó presos políticos, logró la captura de Montesinos en Venezuela y convocó elecciones que el mundo entero observó sin reproches. No construyó una obra, construyó un país que volvía a confiar en sus instituciones. Julio del 2001. Por primera vez en la historia del Perú, un presidente de origen indígena llegaba al poder. Alejandro Toledo lo sabía y lo exhibía. Machu Picchu, como escenario de juramentación, no era protocolo, era un mensaje. En el 2002, el gobierno de Alejandro Toledo impulsó la reforma descentralista más ambiciosa desde la fundación de la República. Una reforma constitucional, leyes orgánicas y primeras elecciones regionales. El poder, al menos en el papel, comenzaba a salir de Lima.
Pero la descentralización no pudo con el resto. Protestas regionales, escándalos de corrupción menores, baja aprobación, confrontaciones con sindicatos y movimientos sociales. Toledo terminó su mandato en el 2006 con una reforma institucional histórica y una gestión que el país miraba con alivio al ver partir. Años después, la carretera que Toledo presentó como símbolo de integración nacional resultó ser también el símbolo de su corrupción. Odebrecht le pagó $35 millones en sobornos para ganar la licitación. Toledo huyó a Estados Unidos. Vivió años en Stanford, prófugo de la justicia peruana. En el 2023 fue extraditado. En octubre del 2024 fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión. El primer expresidente peruano sentenciado por el caso Lava Jato. El año 2002 no fue solo el inicio de un nuevo gobierno. Fue el momento en el que el Perú, agotado por una década de centralismo autoritario, decidió reescribir las reglas de su organización territorial. La descentralización no surgió como un proyecto técnico maduro, surgió como respuesta política urgente a la crisis del fujimorismo y a la demanda ciudadana de un Estado más cercano, más transparente, más presente en el territorio. El diseño legal fue, en muchos aspectos, impecable sobre el papel. 3 niveles de gobierno, competencias diferenciadas, autonomía política, administrativa y económica, transferencias graduales, pero el mismo marco normativo contenía una trampa. No definía con precisión quién pagaba la factura de la descentralización ni quién garantizaba que los recursos transferidos llegaran acompañados de las capacidades técnicas para ejecutarlos. El referéndum del 2005 fue el momento en que la descentralización peruana tuvo la oportunidad para definir nuevas unidades territoriales con masa crítica suficiente para gobernar. Pero la ciudadanía dijo que no. Pero decir que la ciudadanía rechazó la integración es incompleto. La población rechazó una propuesta que nadie explicó bien, sin incentivos claros, sin pedagogía política, sin una sola razón concreta para votar por el sí. Y mientras el gobierno central miraba, los propios presidentes regionales, muchos de ellos comprometidos con partidos nacionales centralizados, hicieron campaña activa por el no. ¿Por qué? Porque entendieron perfectamente lo que estaba en juego. Una macrorregión significaba compartir el feudo, significaba fusionar presupuestos, perder autonomía sobre contratos, negociar el poder con un vecino, y a eso ninguno estaba dispuesto. El referéndum no lo mató la ciudadanía, lo mataron quienes tenían más que perder si ganaban. El centralismo se frotó las manos otra vez. En 2 décadas, los gobiernos regionales cambiaron la fisonomía del gasto público peruano. Regiones que antes esperaban instrucciones de Lima comenzaron a planificar sus propias obras, a contratar sus propios equipos, a tomar decisiones que antes tardaban años en llegar desde el centro. El avance fue real, pero fue desigual, frágil, poco claro. En muchos casos generaba duplicidad de funciones, inoperatividad y corrupción menor. El caso de Ancash es emblemático. En la gestión de César Álvarez, presidente regional entre el 2006 y 2014, se acumularon millones de obras sobrevaluadas, contratos irregulares y finalmente una acusación por homicidio. Ancash tenía presupuesto, pero no tenía instituciones capaces de convertirlo en servicios reales para su población. La descentralización sin estructura fuerte ni suficiente autonomía genera dependencia.
lo que lleva a duplicidades, incoherencias y marca desinterés en la ciudadanía. Es el nido ideal para la corrupción. El mapa de los gobiernos regionales en Perú es el mapa de la desigualdad institucional. Regiones que funcionan bien y regiones que no pueden gastar lo que tienen. Regiones que desarrollaron liderazgo y regiones que desarrollaron mafias. El modelo descentralista se aplicó de manera uniforme a realidades profundamente distintas. Y eso tiene un costo que se mide en servicios no prestados, en presupuesto no ejecutado, en ciudadanos que siguen esperando. La descentralización transfiere funciones, pero no transfiere el poder real. Y en el Perú, el poder real sigue concentrado en Lima, en el MEF, en los ministerios nacionales que diseñan las políticas sin salir de sus oficinas en la capital. El centralismo, con la reforma del 2002, se reconfiguró. La paradoja peruana es esta. El gobierno central transfiere presupuesto a las regiones y luego critica que las regiones no lo ejecutan, pero no transfiere las capacidades técnicas, los sistemas de información ni los cuadros profesionales necesarios para ejecutar ese presupuesto correctamente. Es como entregar un avión a alguien que nunca aprendió a volar y luego culparlo por no despegar. El centralismo presupuestal del MEF no es un accidente, es un diseño. Mientras el gobierno central controle la llave del dinero, controla la agenda de los gobiernos subnacionales. Los gobiernos regionales no pueden comprometerse más de lo que el MEF les habilita, aunque tengan el PIN aprobado. Eso no es descentralización, es dependencia con otro nombre. Por el futuro de nuestra querida costa, hoy, con el apoyo de todos ustedes, iniciamos estos importantes proyectos. ¡Salud! Desde el 2016, el Perú ha tenido 9 presidentes en menos de 10 años, 9 jefes de Estado, 9 gabinetes, cientos de ministros, miles de funcionarios de confianza rotando. En ese contexto, hablar de políticas públicas de largo plazo es casi una ficción, y hablar de descentralización sostenida es directamente una ilusión.